Hay veces que la vida nos trae situaciones bastante difíciles. Situaciones en donde uno tal vez cuando se deja llevar por esa cuestión de ímpetu, de instinto puede ser muchas veces, algunos le llaman ese indio que uno lleva adentro, no logra controlar y las situaciones se van de control, se van de su dominio, del dominio natural que uno pudiera tener, de contener una situación, donde tal vez la mejor salida muchas veces es aplacar ese instinto masculino que tenemos muchos, ¿verdad? Porque este es un caso del año 2008, el que vamos a contar hoy, donde en una situación donde hubo alguien que piropeó, como se dice ordinariamente a una joven, termina envuelto en una gresca, donde ni siquiera es la pareja de la joven directamente el ofendido, o sea, al menos el que se destaca dentro de la gresca a resultar ofendido por lo que había dicho este hombre que había hablado a la joven, o le había dicho algo a la joven, sino que es el hermano, en una confusa situación, termina con gente muerta. Y después, evidentemente, la prosecución de los hechos se termina por descubrir y revelar el caso, teniendo a los autores de todas estas circunstancias a disposición de la policía. Y es ahí donde voy al principio de nuevo. Muchas veces esa falta de control, de dominio que tenemos sobre nosotros, desemboca o desencadena en situaciones como esta. Hay muchos casos parecidos a esto. Y vamos a recordar un hecho ocurrido en particular en el año 2008. ¿A qué situación nos referimos? Vamos a ver de quiénes se trata, los perfiles de las víctimas y los victimarios. Perfiles. Víctima. Nombre: Iván Andrés Martínez Rodríguez. Edad: 17 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Asunción. Profesión: estudiante. El joven se encontraba con un grupo de amigos cuando se generó una gresca que desembocó en un tiroteo. Uno de los tiros acabó con su vida. Victimario. Nombre: Víctor Elías Mendoza Martínez. Edad: 34 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Asunción. Profesión: ganadero. El joven fue condenado a 3 años y 8 meses por el crimen, luego de ser reconocido por los amigos de la víctima. Bueno, era verano, hacía mucho calor. Esto había ocurrido en enero, el 13 de enero del año 2008. 4:30 de la madrugada, situación en la que un grupo de jóvenes se cruza con otro y se entrelazan esa circunstancia que termina con lo que ya les había comentado al principio. Una situación que muchos dirían se pudo haber evitado, se pudo haber de alguna u otra forma sorteada el difícil momento en que a los varones nos ofende que otro hombre, diga algo a nuestras parejas, ¿verdad? Más que uno quiere salir a defender a esa persona que está con nosotros y termina en un cruce de palabras y después ya es una cuestión que generalmente se sobrepasa, como les había dicho, de todo control. ¿Quién pensaría de que uno de ellos iba a tener un arma? ¿Quién pensaría que en ese intento de otro de los protagonistas de frenar lo que iba a ser una matanza, termina generando eso justamente? Los disparos que terminan con la vida de uno de estos jóvenes que estuvo involucrado en este hecho, como les decía, en esa segunda semana del mes de enero del año 2008. ¿Qué pasó en aquella oportunidad? Vamos a conocer los detalles. ¿Qué pasó?
El verano estaba pleno. Eran cerca de las 4:30 de la madrugada del domingo 13 de enero del 2008, cuando Iván Martínez y su novia, Florencia Conde, acompañados por su hermano Héctor y Héctor Martínez, disfrutaban de una divertida noche en la ciudad veraniega de la época, San Bernardino. Aquella noche, un trágico episodio acabaría con la vida del joven de 17 años y desataría una serie de eventos envueltos en un confuso episodio. Quiero leer algo de la comunidad. Justicia para Iván. Justicia para Iván. La comunidad educativa del Colegio Iberoamericano acompaña con profundo dolor a la familia Martínez Rodríguez y clama justicia por este hecho que enluta a la comunidad paraguaya. Iván Martínez, estudiante del tercer curso de la educación media, presidente del centro de delegados del colegio y un ángel de paz de apenas 17 años, fue víctima de la brutal inseguridad vivida en el país que no permite a nuestros niños y jóvenes concretar sus sueños. 3 jóvenes, entre ellos un policía, se vieron enredados en un escenario poco claro que se inició con un piropo. El grupo de Iván se desplazaba a bordo de un automóvil de la marca Volvo por las calles de la mencionada ciudad, cuando se cruzaron con otro grupo de veraneantes en Nuestra Señora de la Asunción entre Emilio Hasler y Defensores del Chaco. Desde un automóvil Volkswagen Gol negro, un joven lanzó algunos halagos a las chicas que conformaban el grupo de Iván, hecho que molestó al hermano del joven. Este último decidió perseguir al ganadero y a pocos metros le cerró el paso. Las agresiones verbales empezaron a subir de tono entre ambos bandos, convirtiéndose en una gresca. Ante esta situación, el conductor del Gol tomó un arma que traía bajo el asiento y comenzó a forcejear con Héctor, quien intentó evitar que realice los disparos. Sin embargo, una ráfaga de tiros que se escapó del tambor del arma de fuego alcanzó a Iván, quien cayó herido. Las investigaciones realizadas dan cuenta de que esa noche hubo una discusión entre la persona fallecida y esta persona a través de unas palabras que le dirigieron a su novia, que se encontraba en compañía. Le piropearon a su novia. Vamos a decirle así, le piropearon a la novia, se molestó esta persona y una pequeña persecución de 2-3 cuadras más o menos. Allí empieza una discusión acalorada. Uno de ellos extrae un arma de fuego. En ese forcejeo se dispara el arma y con el cual acaba la vida de esta persona. En el incidente intervino un policía que se encontraba en el lugar, intentando evitar que se realizaran nuevos disparos. Varias contradicciones sobre lo que realmente ocurrió aquella madrugada levantaron sospechas en los investigadores, que en principio apuntaron como sospechoso a un suboficial detenido e imputado por el crimen, al ser hallado en su poder un automóvil parecido al Gol que protagonizó el hecho. ¿Qué puede pedir un padre que se siente impotente? Un padre que con la impotencia ya nadie me devuelve mi hijo, ya es algo que ya no lo voy a poder recuperar. Lo único que pediría es que se haga justicia, ¿verdad? El comandante de la Policía Nacional me gustaría que haga honor a su rango, a su vestimenta, ¿verdad? Si es padre de familia, ¿verdad? Que haga justicia. Luego de varios días y gracias a la intervención de una red social de la época, el Orkut, la investigación empezó a tomar forma, luego de que aparecieran nuevos testigos que identificaron al verdadero Volkswagen involucrado y a su conductor, Víctor Elías Mendoza Martínez, detenido y procesado. Tras el triste episodio, familiares, amigos y allegados de la víctima hicieron movilizaciones para recordar al chico y además exigir justicia. En heridas que hablan, los médicos forenses explican que un balazo fue el que acabó con la vida de Iván Martínez. El disparo provino del flanco izquierdo de la víctima, ingresó bajo el brazo izquierdo y esto hizo un cruce de manera descendente
afectando a sus órganos vitales, principalmente un vaso sanguíneo, uno principal, y esto le genera un shock hipovolémico. El shock hipovolémico genera ya la reacción de una persona por la gran cantidad de pérdida de sangre, lo que produce justamente eso, un shock, y a consecuencia de la pérdida de la vida. Murió desangrado, dicho de otra manera. Heridas que hablan explica la versión de los forenses con respecto a qué fue lo que le ocurrió a Iván Martínez, cómo perdió su vida. Heridas que hablan. Un mortal impacto fue el que acabó con la vida del adolescente Iván Martínez. Si bien el disparo lo recibió en forma accidental, según se comprobó, al ingresar a su cuerpo la bala generó daños que de forma casi instantánea le causaron la muerte. De acuerdo al estudio forense de la época, el tiro con dirección de abajo hacia arriba ingresó por el brazo izquierdo, lo atravesó y se alojó en el torso. El balazo produjo daños irreparables que rápidamente desembocó en un incontrolable sangrado, pues el proyectil perforó uno de los grandes vasos sanguíneos ubicados cerca del corazón. La causa de muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por herida de arma de fuego. Las marcas delatoras. Sin embargo, las heridas más importantes a la hora de encontrar al verdadero responsable de haber apretado el gatillo del arma que cegó los días de Iván fueron las mordidas recibidas por su hermano, Héctor Martínez, en la mano derecha. Un exhaustivo análisis fue realizado por el odontólogo forense Juan Carlos Zárate, quien logró demostrar que las mordidas eran de Elías Mendoza. Además, fueron la pieza determinante para descartar al primer sospechoso. Las placas dentarias elaboradas por el profesional coincidían perfectamente con las muestras extraídas del acusado, al igual que las marcas dejadas en el familiar de la víctima. Hablemos de esta situación en particular, porque en esa pelea que tuvo Héctor con Elías, no se confunda por el apellido, simplemente es producto de la casualidad. Fíjense ustedes, imagínense una reacción. Elías tenía el arma bajo el asiento en medio de esa discusión que ocurre cuando ya el ambiente estaba en una situación crítica, donde se decían de todo. Va Elías al auto y saca el arma bajo el asiento. Viene, los amenaza con matarlos, con disparar contra ellos, en ese intento de sobrepasar justamente, de amedrentarlos, de generar ese terror. Y con el arma en la mano, él entonces intenta de alguna u otra manera intimidar al otro grupo, al que se sintió ofendido por el piropo a la novia de Iván. Y es el hermano Héctor, el hermano Iván, el que reacciona y le comienza ese forcejeo, cuando finalmente el gatillo es activado y termina disparándose. El tambor queda casi vacío, los alveolos de esa arma casi quedan vacías, cuando ocurre que un solo disparo es el que da en la humanidad de Iván y termina matándolo. Criminalística de la policía tuvo muy en cuenta esto porque no es fácil hacer la comparación del plomo y el arma es fundamental para todo esto. ¿Qué fue lo que arrojó esa pericia criminalística a la hora de resolver qué tipo de armas se había utilizado en aquel entonces en esa gresca, en esa pelea? La policía llegó hasta el arma homicida. El arma homicida. Un revólver calibre 38 milímetros, incautado del poder de Víctor Elías Mendoza, fue el que dio muerte a Iván Martínez. El revólver es un arma de fuego que se caracteriza por llevar la munición dispuesta en un tambor o cilindro que se aloja en recámaras. Según su tamaño, permite 5, 6, 7, 8 y hasta 10 disparos sin recargar el arma. Existen tambores que pueden alojar más de 10 cartuchos, pero son de pequeño calibre.
Su peso es de aproximadamente 850 gramos y el proyectil puede alcanzar una velocidad de 360 metros por segundo. Cuando la misma arma es disparada verticalmente, alcanza una velocidad de 160 metros por segundo. La bala puede llegar a recorrer 800 metros. Es un arma de fuego de puño de repetición que posee un tambor con múltiples alveolos o recámaras que se alinean sucesivamente con el tubo cañón antes del disparo. Existen algunos de doble acción, por lo que al oprimir la cola disparadora se monta el martillo y se rota el tambor, alineando la siguiente recámara antes de liberarse nuevamente el martillo. En simple acción, la cola del disparador solo libera el martillo, el cual debe montarse manualmente. Durante la secuencia del disparo, la cola del disparador empuja el martillo hacia atrás. Este a su vez comprime el muelle principal ubicado dentro de la empuñadura. El muelle utilizado puede ser de espiral o de hojas según el modelo. Al mismo tiempo, la mano unida a la cola disparadora hace rotar el tambor alineando la siguiente recámara al frente del tubo cañón, mientras el tope del tambor ubicado en una de las muescas en su periferia baja lo libera para que esto rote. Luego sube asegurándolo en su siguiente posición de disparo alineada al cañón. Cuando la cola del disparador retrocede completamente, el martillo se libera y el resorte principal lo lanza hacia adelante. Esto provoca que el percutor golpee la cápsula iniciadora, la cual hace deflagrar el propelente generando presión gaseosa que empuja la bala a través del tubo cañón. La presión gaseosa también expande temporalmente la vaina, sellando las aberturas y haciendo que todo el gas se empuje hacia adelante. Doctor Juan Carlos Zárate, odontólogo forense, vos comparaste la placa dentaria de Héctor Martínez, tengo entendido, con los rastros que quedó en la mano de Elías Martínez, ¿verdad? De Elías Mendoza Martínez. ¿Así fue o me estoy perdiendo en algún detalle de tu trabajo? La intervención mía se dio porque en la mano derecha de Héctor Martínez se encontraron improntas dentarias. Fue al revés. Entonces, en la mano derecha del hermano de Iván, de la víctima. Exacto. Fue el que se peleó con Elías Mendoza, para poner un poco Mendoza, para poner en contexto. Okay, sí. Entonces, al encontrarse esas huellas de mordida, debían de identificarse a quién se corresponde o a quién se correspondía esas improntas. Ya. Tuvimos en ese momento dos personas sospechosas. Un primer sospechoso que al momento de realizar el análisis de cotejo, las improntas halladas en la mano de Héctor no se correspondían con las características dentales del primer sospechoso. ¿En qué se diferenció, doctor, con ese primer sospechoso? ¿Habían dientes que no eran los mismos o la presión que ejercen? No, los puntos dientes coincidentes no fueron coincidentes. Como así también el lineamiento de las piezas dentarias. Mi primer sospechoso presentaba algunas ausencias de piezas dentarias. El segundo sospechoso presentaban las improntas, todas las piezas cuyas improntas estaban en la lesión. O sea, tu segundo sospechoso era el que efectivamente hizo esa mordida. El que efectivamente ha realizado la mordida. ¿Y ese era Elías? Era Elías, así mismo. Ahora, ¿cómo se hace un trabajo? O sea, ¿ustedes toman una fotografía de la mano o necesitan crear un molde para hacer la comparación? Claro, la identificación a través de huellas de mordida se funda en el mismo principio que se maneja para la identificación, que es el cotejo, entre lo dubitado y lo indubitado. Ahora, dubitado es dubitado es el que es duda, el que está sujeto a duda a quién corresponde. Que viene a ser la marca en la mano de Héctor. En la mano de Héctor. Ahí estamos viendo el trabajo que usted hizo, doctor. Sí, exacto. Y lo indubitado viene a ser las muestras tomadas de la persona a quien sabemos le corresponde esas improntas dentales. Ahí estamos hablando de un hombre ya detenido en aquel entonces. En aquel entonces, lo llevaron junto a usted y ahí toman la muestra de sus dientes. Asimismo, esto se hizo bajo la figura del anticipo y posteriormente se realizó una superposición de imágenes. Ok, o sea, ahí coincidía, cuando estamos viendo justamente ese paladar, por decirlo de alguna manera, lo digo rápido, ¿verdad? Quizás esa prótesis no sea la forma adecuada de llamarlo así, pero esa comparación que hacen en la mano es la que efectivamente correspondía. Se tenían la coincidencia plena de que era el que hizo la mordida. Habían coincidencias absolutas
en cuanto a disposición, en cuanto a anatomía y morfología de las piezas dentarias confrontadas. Cuando llega este joven con la herida en la mano, con la mordida en la mano, la sospecha que respondía a una persona joven, eso se podía haber descartado, se puede ya más o menos sostener dentro de la siempre teoría de la sospecha, ¿verdad? O necesariamente tienen que hacer un estudio más exhaustivo para... No, lo primero es identificar que la mordida se corresponda a una persona humana. A partir de allí ya se necesita un estudio exhaustivo para poder entender sobre técnicas de comparación. Claro, o sea, no podíamos saber si se trataba... Yo le estoy simplemente haciendo esta pregunta en el caso que uno tenga una ausencia de sospechosos, ¿verdad? Supongamos de que en aquel momento que usted le llevaron a la víctima con la mordida en la mano, no habían sospechosos. ¿Hay manera de determinar, por ejemplo, una mordida así? Claro, hay maneras de preservar esas mordidas. Ok, que es generando una muestra también. Claro, se levanta una muestra o a través de registro con criterios periciales. Pero necesariamente tenemos que tener al dubitado y al indubitado. Exacto. Presente. Siempre que yo quiera o deba de identificar, debo de tener algo con qué comparar. La ausencia de un elemento comparativo imposibilita la identificación. Excelente. Juan Carlos Zárate es odontólogo forense y su trabajo fue clave a la hora de determinar este es el joven o esta muestra corresponde al autor de la mordida en esa mano. Y efectivamente estamos hablando de aquel que intentó despojarse o quitarse de encima en ese entonces Héctor Martínez, el hermano de Iván, el que recibió la herida en la mano, la mordida en la mano, en consecuencia de esa lucha que había y por la cual desemboca en el disparo que acaba con la vida de Iván. Un trabajo clave en aquel año 2008 cuando había ocurrido todo esto. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más detalles de la investigación en este hecho ocurrido en el año 2008, la muerte de Iván Martínez. Iván Martínez tenía 17 años cuando perdió la vida. Un balazo que perjudicó órganos internos le provoca un shock hipovolémico y muere. Era el año 2008, un 13 de enero de madrugada, cuando murió. Iba con su novia y estaba también su hermano en ese momento, Héctor Martínez, cuando su novia, su pareja, recibe un piropo de un joven, Elías Mendoza Martínez. Nada que ver en cuanto a parentesco familiar, una simple casualidad en el apellido. Y ahí ocurre una pelea porque es Héctor el que reacciona y no Iván. En esa pelea, Elías saca un arma que tenía en el auto y comienza a forcejear con Héctor Martínez, el hermano de Iván. Dentro de esa pelea existe o quedan rastros de una herida defensiva por parte de el quien tenía el arma, es decir, de Elías. Esa mordida fue fundamental en la investigación para posteriormente determinar quién de los dos sospechosos que tenía la policía, que tenía la fiscalía, fue el verdadero autor del disparo mortal que acabó con la vida de Iván. Esta investigación tuvo su paso a paso porque era ir por descarte, teniendo en cuenta que había más de una persona que pudiera ser el autor de los hechos. Ya escuchábamos al doctor Juan Carlos Zárate hablar del trabajo clave que hizo en aquel momento en la comparación de aquella mordida en la mano derecha de Héctor para descartar a quien era otro de los que podría ser el autor de este disparo, que era un agente policial que cayó bajo las circunstancias de las sospechas porque tenía un auto, un vehículo muy similar, muy parecido, con el que tenía Elías Mendoza Martínez. Y por eso se estableció el rango de sospechas. Vamos a ese trabajo que hizo el Ministerio Público y la policía en aquel entonces. ¿Por qué este policía fue sospechoso del asesinato de Iván?
El policía sospechoso. El 13 de enero del 2008 era su día libre y el suboficial José Domingo Vallejos quiso aprovecharlo. Él tenía 27 años en aquel entonces y prestaba servicios en la comisaría 24 metropolitana. Esas raras casualidades de la vida lo llevaron al calabozo de la comisaría primera de Caacupé, donde pese a declararse inocente, quedó preso por el crimen de Iván. Su Volkswagen Gol negro, con chapa AVP 114, le jugó una mala pasada, además de portar un arma y haber ingerido bebidas alcohólicas. La mañana de ese domingo, los principales portales de noticias lo presentaban como autor del asesinato. Rápidamente, la fiscalía procedió a tomar muestras de nitritos y nitratos de sus manos, y otro elemento que complicó su situación fueron unas extrañas manchas en unas prendas incautadas de su poder. Orkut fue fundamental. La prensa y las autoridades no tardaron en hablar de una posible baja del criminal policía. Sin embargo, el correr de las horas y una red social se convertirían en sus mejores aliados, logrando descartar su autoría al saltar a la luz pública otro automóvil que era el verdaderamente involucrado. Le agradezco demasiado al comisario Fleita que hizo una investigación buena. Gilberto Fleita, ¿eh? Entiendo que es Gilberto Fleita. Homicidio. Exactamente, que la gente de los policías, la gente de San Bernardino nos hicieron como tenía que hacer las investigaciones y le agradezco sinceramente al comisario Fleita que hizo todo lo posible. Hizo todo lo posible para que se esclarezca todo esto. Se esclarezca todo esto. Bueno, ¿qué va a hacer ahora? ¿Tener una promesa que pagar o cómo el asunto? Lo primero que me voy a ir junto a la Virgencita, que me recomendé mucho ¿Cuándo a la Virgencita. Y si es posible, hoy a la tarde voy a salir caminando de mi casa para irme. Decime una cosa, ¿ahora dónde te vas? Y ahora me voy a relajarme en mi casa un rato. ¿A Asunción? No, en San Bernardino. En San Bernardino, y después. ¿Qué te dijo la fiscal ahora? La Lilian. La Lorena. Lilian Lorena, sí. Sí, se disculpó conmigo. Ah, ¿te pidió disculpas? Y sí. Ah. ¿Qué te dijo? ¿Cómo que te dijo? ¿Cómo fue? Y aquí se disculpó, sinceramente se disculpó porque no sé por qué me imputó, no tenía más evidencia que... No tenía, solamente era el vehículo y todo lo demás y no tenía ni un golpe ni nada y... ¿Y tus camaradas que declararon en tu contra? Y no sé, alguna disculpa tengo que esperar de ellos, que se vayan en casa, qué sé yo, a disculparse. Pero esta vez se va a hacer justicia, pero se va a hacer bien esta justicia, sí. como yo me merezco, ¿verdad? Su oficial incluso se corrió la voz que iba a ir de baja, ¿eh? Marco, tu mano. Y sí, eso es lo que correspondía, sinceramente, si yo daba la prueba de parafina positivo. Y gracias a Dios, no, porque yo sinceramente no efectué el disparo. Durante muchos años, Vallejos intentó cobrar una indemnización tras demandar al Estado y a la fiscala Lorena Ledesma por el mal rato que le tocó vivir. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, nunca pudo lograrlo. Bueno, siempre en el campo de las sospechas existen circunstancias como esta. Convengamos también que en aquel año 2008 este tipo de vehículos había y sobreabundaba en el mercado. Las características en un mismo sitio podía llevar evidentemente a la sospecha de un investigador de que pudieran estar ante el autor del hecho. Y no solo eso, sino que cómo descartar. Y si después era el verdadero autor. Bueno, cuestión es que uno va depurando a medida que avanza la investigación. Porque después de que descartan a la gente de policía, utiliza o a través de una red social muy famosa en aquel entonces, ya hoy día desaparecida, el Orkut, se llega a el verdadero autor del hecho. Posterior a esto es que ocurre la intervención del odontólogo forense, el doctor Juan Carlos Zárate, para establecer de quién era esa mordida de Héctor Martínez, la que recibió el hermano de Iván. Es decir, estamos avanzando de atrás para adelante, como para que vayan teniendo en cuenta cómo se iba ensamblando la investigación de la policía y del Ministerio Público a medida que también iban descartando a sospechosos y a testigos en aquel momento. Escuchamos. Drástico giro. Un giro de 180 grados fue el que sufrió el caso de Iván Martínez tras la intervención de testigos en las redes sociales en aquel tiempo,
en la comunidad llamada Orkut. Una fotografía exhibida en la mencionada plataforma fue la pista fundamental para los investigadores que llevó a un joven de 23 años, autor del crimen. Vine a acompañarle a mi hijo y a los amigos de Ivancito, vinieron a hacer reconocimiento donde fue positivo el reconocimiento. Todos están de acuerdo en que esa es la persona ¿Qué ocasionó el disparo? Que ocasionó el disparo. Y ahora van a declarar en la fiscalía él. Cómplice detenido. Durante un procedimiento realizado en la mañana del 15 de enero de aquel año, fue detenido en el barrio Campo Grande de Asunción un menor de 17 años, José Hernán A., quien estaba en compañía de Víctor Mendoza, en ese tiempo de 23 años, estudiante de ingeniería agronómica. Al ser detenido, Hernán entregó a los investigadores una remera y un vaquero que presentaban vestigios de pólvora del disparo realizado la madrugada del fatal domingo. También requisaron un revólver calibre 38 de tipo especial con 4 proyectiles y una vainilla servida. Tras la detención del cómplice, los uniformados fueron en busca del verdadero asesino, Víctor Elías Mendoza Martínez. Él es muy bueno, es estudioso, es trabajador, es todo. Él es una persona formidable, amable. Lo único que te puedo decir es que vale la pena, que nosotros acá los vecinos estamos todos mal porque él es un chico tan bueno que no vale la pena que esté así, que se esté manchando tanto su nombre, porque yo lo único que les pido es que investiguen si es que Víctor Elías Mendoza Martínez tiene antecedentes. Lo único que le pido es eso a la prensa, que se interiorice más por él, porque él es una persona que estudia, que trabaja y está afectando mucho a su familia. El domingo él estaba jugando partido por uno de sus amigos que estaba enfermo. Él estaba apoyando eso. Y con eso y todo se le trata de asesino. Él es inocente. Él es inocente. Por eso estoy diciendo, se está encaminando la causa. Faltan unos testimonios, entonces no quiero adelantar nada hasta que esto realmente se esclarezca. ¿Podría encuadrarse dentro de una legítima defensa de ellos que está hablando? No, acá hay que ver de dónde provino el disparo. Vamos a ver con el transcurso del tiempo. Fiscal Lorena Ledesma, vos investigaste el hecho por parte del Ministerio Público. ¿Cómo fue el descarte? Primeramente yendo a lo del policía porque tenía la particularidad de que él quiso demandarlos a ustedes por ese trabajo que hicieron. ¿El descarte fue cómo? ¿Cómo lo dejan a él fuera del caso? Sí, la primera información que recibimos a través de los policías investigadores de la Dirección de Investigación de Delitos en ese momento nos dan cuenta de un vehículo con las mismas características que estábamos buscando. Era un vehículo Golf negro y ese vehículo era el que utilizaba este agente policial y él vivía en San Bernardino. Entonces esa es la primera información que recibimos, coincide con las declaraciones preliminares que teníamos, hasta tanto se realiza una pericia, que es una pericia científica, que es la toma de muestra de las mordeduras que tenían, y estas mordeduras no coinciden con el entonces imputado, que era el agente policial. Ahora, pero sí en cuanto a su constitución física y además del vehículo, eran bastante parecidas con... Me estoy fijando nada más con Elías, ¿verdad? La altura es casi igual, la constitución física, el cutis también muy parecido. La similitud, el vehículo, la altura, el color de piel también, ambos de tez morena. Y mira que hubo una particularidad que siempre hablaba el odontólogo forense, hasta incluso en la forma de los dientes o en las mordeduras de los dientes también tenían algunas similitudes, pero como los dientes son formas de identificación que son personalísimas, claro, no hubo dudas de quién fue el que el doctor Zárate hablaba de ausencias, inclusive algunos dientes, en el caso de Elías, ¿verdad? Que creo que le hacen a él tomar la determinación, estamos ante el hecho, o sea, ante el autor real o ante el propietario, por decirlo de otra forma, de esa mordida, descartando a... Ahí estamos viendo justamente, pues son muy parecidos, doctora. Sí. De alguna forma se parecen, lo que llevó en un primer momento a ustedes pensar de que el policía con Elías, a ver, Elías es lo que está a la izquierda de la pantalla de ustedes y el de gorra es el agente policial. De alguna forma se parecen.
Aparte que una cantidad de testigos, los propios amigos de los chicos que estuvieron en el lugar, no te olvides la hora, ocurrió aproximadamente a las 4 de la mañana, entonces precisar rasgos así muy finos, muy determinados como el que tenemos en pantalla, claro, no se dieron. Sí, cuando el hermano del que falleció identifica y además no coinciden con las muestras que teníamos, bueno, ahí tenemos otra vez una nueva identidad que es la que surgió después. ¿Por qué homicidio culposo, doctora? Porque se da una suerte de... En realidad, la calificación que atribuyó el Ministerio Público es homicidio culposo con respecto a la muerte de Iván Martínez y tentativa de homicidio doloso con respecto a la conducta que efectuó como víctima Héctor Martínez. Esos fueron los hechos que nosotros acusamos, esos fueron los hechos que se expuso en el juicio oral y público y que llegó hasta una casación. Ahora, para entender un poco, Elías, cuando va y saca el arma, no es que quiere dispararle a Iván, al novio de la chica a quien él había piropeado, sino que quiere dispararle a Héctor, sí, por decirlo así. Sí. Por eso es que se computa como culposo. Claro, la víctima real no iba a ser él. No. Él saca el arma y apunta el arma hacia Víctor Martín, hacia Héctor Martínez, claro, que es el hermano. Con él fue la discusión, él es el que le cierra el paso, él es el que se baja y le reprocha esa circunstancia y ahí empieza el forcejeo. El hermano que estaba sentado en un restaurante que estaba como a 50 o 60 metros del lugar, llega hasta el vehículo y en ese forcejeo es que se produce el disparo que causa la muerte de Iván. Desafortunadamente, sí. Iván. Qué difícil trabajo, ¿verdad? En el sentido de que son tantas aristas y tantos elementos que se juntaron en una misma situación. Sí, por sobre todo rescatar hoy los medios científicos que estaban a nuestro alcance, porque una pericia odontológica, una pericia balística, que fueron los medios que efectivamente nos permitieron identificar a quién causó la muerte, se dio y gratamente hoy, ¿verdad? ¿Ustedes están satisfechos con el desenlace que tuvo este trabajo? Con respecto con el trabajo sí, pero con respecto a la sanción penal no. Muy poco. El Ministerio Público en su momento pidió una sanción que creíamos que era justa. Esa decisión del Tribunal de Sentencia fue recurrida ante la Cámara de Apelación. Esta Cámara de Apelación incluso disminuyó la sanción. Sí. Estamos hablando de casi 7 años menos. Sí, no. Primera instancia lo condena a 3 años, 8 meses. Ajá. La Cámara reduce la sanción a 2 años y después eso llevamos a la Corte Suprema a través de una casación y confirma la sentencia de primera instancia que fue de 3 años, 8 meses. Pero hubo otras circunstancias también particulares, como que la familia llegó a un acuerdo conciliatorio que la ley faculta, con el autor de los hechos. Sí. Entonces yo creo que de por ahí también la sociedad de alguna manera se sintió resarcida. Claro, con la reparación de los daños, sin embargo, siempre decimos, y esto ya es quizás un análisis a nivel sociedad de cómo actuamos ante ciertos hechos, ¿verdad? Decía yo al principio de cómo un varón, porque generalmente nos pasa a nosotros los varones cuando reaccionamos, cuando se le piropea a nuestras parejas y tenemos esas... Aunque este no fue tanto el caso, sí, porque fue finalmente el hermano el que va a reprochar el hecho, ¿verdad? Al autor del disparo. Pero ¿cómo solemos reaccionar y cómo es que alguien fácilmente anda armado como para amedrentar o intentar infundir terror, ¿verdad? Claro, es más, sacar un arma en un lugar como San Bernardino a esa hora, en el lugar donde estaban también, que era en pleno centro, en la parte del pueblo donde está casi la mayor parte de las actividades de los jóvenes, claro, era altamente reprochable. Y eso es lo que el Ministerio Público entendió en su momento para recurrir y llegar a todas las instancias. Para que la policía pueda llegar hasta el autor del hecho, hasta Elías Mendoza, tuvo que recorrer muchísimo y a mula, porque él se había internado en una zona de difícil tránsito vehicular. Y fueron estas horas de inversión, de esperanza y también de mucho trabajo lo que permitió poner a disposición del Ministerio Público al autor de este hecho y la posterior comparación dentaria que permitió la identificación real de quién fue el autor de ese disparo. La investigación. Unas 72 largas, intensas y claves horas duró la investigación del caso
en torno a la muerte de Iván. Durante ese lapso hubo de todo: un presunto autor inocente, como lo fue el oficial de policía, y un nuevo sospechoso que fue encausado. La detención de Elías. Trasladarnos hasta la zona del Chaco, donde sobre mulas tuvimos que llegar al lugar porque era impenetrable en ese momento, donde procedimos a su detención. Chapas distintas. En un momento dado teníamos un tipo de marca de vehículo con un color y modelo. Efectivamente es así. En un momento se le identificó a un personal policial como el presunto autor del disparo, ya que se encontraba en las inmediaciones y fue detenido. Ya después, realizando un análisis de circuito cerrado de una cámara, pudimos determinar que no coincidía el número de placa. Consultamos al sistema informático y nos dio la identificación de un lugar, de una persona, y de ahí que llegamos hasta la vivienda de los padres y quien aportaron datos, ¿verdad?, para su posterior detención. Un disparo accidental. Los peritos determinaron que en el juicio que el disparo se realizó de forma accidental a través del forcejeo. Durante la reconstrucción del crimen, Florencia Conde, novia del fallecido Iván, comentó que en un momento de la fatal noche, ella misma reclamó al joven Elías por haber realizado tiros sin siquiera saber que su novio cayó malherido. Estuvimos analizando el testimonio de la testigo presencial, en este caso de la novia, cuando desenfunda el arma, y en el intento de despojarle el arma a la otra persona, en ese forcejeo entonces se produce el disparo. Pues una vez que tenían a Elías Mendoza y también el arma homicida, o sea, una vez que lograron detenerlo a él, también contaron con el arma que había probablemente en ese entonces ocasionado los disparos, hoy en día confirmado. También tenían el vehículo. Y van a ustedes ver las similitudes que había y lo que también permitió al Ministerio Público pensar en un primer momento por qué este policía era sospechoso. Vamos a las evidencias que tenemos que fueron colectadas por la Fiscalía y por la Policía, que tengo justamente aquí. Este trabajo permite de alguna u otra manera hacer esas comparaciones. Este es el vehículo Gol. Ustedes van a ver que lo parecido que son. Como les decía, era un vehículo que en aquel entonces sobreabundaba en el mercado y en color. Prácticamente los colores negro y blanco es lo que básicamente sobreabundaba en ese momento, y justo coincidió que este policía con el hecho estaban en la misma oportunidad, en el mismo momento, en el mismo lugar. Una extraña coincidencia que da pie a la confusión en aquel momento, pero como ya se hacía la aclaración por parte de los investigadores, esta muestra dentaria permitió finalmente aclarar quién era el verdadero autor. Vehículos muy parecidos uno con otro, por cierto. Prácticamente la similitud es a simple vista es lo mismo. Pasemos ahora a lo siguiente que nos dice o nos permite ver el arma homicida en aquel momento. La placa o el rastro. Es un rastro, es un impacto de bala, un rastro de un impacto de bala que prácticamente es indivisible, pero es la parte que ustedes van a ver en su pantalla de un claro donde se puede observar el impacto, el agujero que había quedado del proyectil. Ahí lo van a ver, ese rastro que está muy cerca del faro en el auto de Mendoza, es lo que permite descartar el otro vehículo que era muy parecido, el vehículo del policía, y se quedan con el Volkswagen Gol que le pertenecía a Elías Mendoza. Y esta es el arma homicida, ¿no? Como todos están viendo, un revólver con tambor que justamente produce el disparo mortal que acabó con la vida de Iván Martínez. Evidencias claves que a la vez vistas así son parecidas en un primer momento, pero
finalmente permite al Ministerio Público en la comparación descartar a uno y quedarse con el verdadero sospechoso. Último corte en escena del crimen y venimos con la condena. ¿Qué pasó de Elías Mendoza? ¿Cómo trató su caso la Corte en su momento? A la vuelta del corte. Un 13 de enero del año 2008, un joven de 17 años, Iván Martínez, recibió un disparo que cegó su vida. Ni siquiera fue él el que estaba en la pelea, pero sí de alguna u otra manera le afectaba la situación porque a su novia la piropearon, pero fue su hermano el que reaccionó ante lo que había hecho otro hombre. Su hermano fue a increpar a este sujeto y en medio de esa escaramuza, su hermano, Héctor, recibe una mordida en la mano que posteriormente sirve al Ministerio Público para descartar quién era el sospechoso de ese asesinato, porque había un policía que coincidentemente tenía las mismas características físicas y hasta un auto similar al autor del hecho. La policía logró detener a este hombre luego de internarse en una zona de difícil acceso vehicular. Después del trabajo forense se supo que el verdadero autor era Elías Mendoza. El Ministerio Público pidió 11 años de cárcel para este hombre, sin embargo, finalmente solo queda imputado, queda procesado y condenado a 3 años y 8 meses por lo que había ocurrido con este joven de 17 años. Esta fue la condena. La condena. Mayo del 2011. Luego de 3 largos años del día en que cegaron la vida del adolescente Iván Martínez, finalmente Víctor Elías Mendoza se enfrentaba a un tribunal. Para sorpresa de muchos, la calificación del crimen en la acusación fue caratulada como homicidio culposo, rechazando el dolo en el hecho, lo que redujo el espectro de la expectativa de pena a 5 años de cárcel, invalidando la solicitud de la Fiscalía que pidió 11 años de prisión para el encausado. Fue así que finalmente se catalogó como una imprudencia injustificable y conforme a los elementos presentados tanto por la querella como la defensa, determinó que Elías no era un criminal y que solo cometió un muy grave error al acabar con la vida de Iván. De modo a que Elías pueda ser reinsertado a la sociedad, el tribunal decidió condenarlo a 3 años y 8 meses de privación de libertad. No obstante, ordenó que la misma sea cumplida en su domicilio, mientras esperara la confirmación de la condena, momento en que tendría que pasar a la penitenciaría de Tacumbú. En diciembre de ese mismo año, la defensa de Mendoza planteó la extinción del proceso y por ende la reducción de la pena, aceptada por el Tribunal de Apelaciones de Paraguarí, que redujo la condena a 2 años de prisión. Pero el fallo fue anulado por los ministros de la Corte, Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y Alicia Pucheta. Sin embargo, fue recién en septiembre del 2013 que Víctor Elías volvió a enfrentarse a los magistrados para la ratificación de la condena de 3 años y 8 meses de prisión, pero para ese entonces el tiempo para cumplirla ya había acabado. Bueno, justo Sindulfo Blanco, ¿verdad? Al que hace poquito nada más destituyeron en un juicio político. Y ¿cómo es que decían? Imprudencia injustificable. Fíjense cuántos imprudentes injustificables tendremos en las calles. Los controles con armas de fuego. ¿A quiénes estamos dando la tenencia y a quiénes le estamos dando la portación? Yo no sé si este hombre tenía siquiera el carnet de portación. No creo. Pero, ¿qué forma, no? La vida humana no se recupera de ninguna forma. Y hay que enfrentar un juicio con la posibilidad de que un hecho, ¿verdad?, que quizás no haya tenido a Iván como objetivo en ese intento de amedrentar con un arma, igual termina con él muerto, pero este hombre se salvó, ni siquiera fue a la cárcel. Cosa que uno muchas veces no va a entender de la justicia jamás, y aunque se siente años y años a meditar sobre cómo funcionan las cuestiones legales en nuestro país. Un capítulo más y va a memoria de Iván, como siempre lo hacemos en este espacio.
Gracias a los amigos de Óptica Carrón, como siempre acompañan en Escena del Crimen. No olviden siempre visitarlos a la familia Acosta Imas, ahí en Cerro Corá y Tacuarí. Ellos están con muchas ofertas, está llegando fin de año, hay que aprovechar para regalo de Navidad, e inclusive ustedes van a encontrar una gran gama también para niños, lentes de sol, que ahora viene el verano. Vayan y aprovechen las ofertas ahí en Óptica Carrón. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Nos reencontramos la próxima semana y no olvide volverlo a ver, Escena del Crimen, sábados 11:30 de la mañana. Que pasen bien.